Lo que a continuación les voy a enseñar es importante tanto para el Step 1 como para el CK, aquellos que se están preparando para los exámenes de USMLE. Vamos a hablar del metformin. El metformin ustedes saben que es una biguanida, o sea, es un medicamento hipoglicemiante, sobre todo para tratar la diabetes tipo 2. Es el medicamento de elección hasta ahora en la mayoría de los pacientes diabéticos. ¿Qué sucede con el metformin? Es importante que ustedes conozcan, o sea, el mecanismo de acción, que conozcan también los principales side effects, o sea, cuándo no utilizar el metformin. Ese va a ser un objetivo que a ustedes lo van a evaluar en algunos de los dos exámenes, si no en los dos. Les voy a poner una pregunta para que ustedes vean cómo puede salir una pregunta de este tipo en lo que le evalúan a ustedes metformin, o sea, la parte de farmacología, y también la porción de endocrino le puede salir una pregunta similar. Vean esta pregunta. Pues bien, como ven, esta es una pregunta típica de Step 1, también puede ser de CK o el Step 2, del paso 2. Bueno, como ven, a ustedes no basta con saber o diagnosticar la situación, o sea, te están presentando una situación de una posible acidosis láctica, sobre todo de causa no infecciosa. Ahora, en este caso, no les basta con llegar al diagnóstico de acidosis láctica, eso no es lo que le están preguntando, pero ustedes tienen que llegar a ese diagnóstico para poder entender o responder la pregunta. Pero incluso no basta con que usted llegue a saber que es una acidosis láctica y que posiblemente el metformin es el medicamento asociado. Debe saber también el mecanismo de acción. ¿Qué puede suceder y dónde está el problema? En ocasiones usted puede llegar al diagnóstico si tiene una acidosis láctica, posiblemente el metformin es el medicamento asociado, pero usted puede fallar a la hora del mecanismo de acción. Como ven, le han puesto dos posibles respuestas muy similares. En una le ponen que aumenta la liberación de insulina en la opción A, y en la opción D, que es la del metformin, aumenta la sensibilidad a la insulina. A veces pequeños cambios o una sola palabra puede cambiarte totalmente la respuesta. Y es triste que llegaste o supiste lo más difícil, que era entender que era una situación de una acidosis láctica, que el metformin es el medicamento indicado porque entiendes que la creatinina de este paciente, la edad y tiene, o sea, todos los elementos del laboratorio que te exponen, entendiste que era una acidosis láctica y que no llegues a la respuesta final. Fíjense que así son las preguntas de Step 1, sobre todo, en las cuales debes, la respuesta final, necesitas al menos responderte 3 o 4 preguntas en la misma pregunta, o sea, no te están haciendo una pregunta directa como lo harían en otro examen de revalidación de tu título en otro país. No son preguntas directas, o sea, son preguntas que requieren un análisis más profundo y que para llegar a la respuesta final necesitas al menos responderte 2 o 3 cuestiones más, como este caso. Al final, de otra forma te lo podían preguntar o muy directo, decirte, bueno, ¿cuál es el medicamento asociado? Ok, el metformin. Si ya hubiera respondido lo anterior o llegado al diagnóstico que era una acidosis láctica. Pero en este caso puede que llegues al diagnóstico si era el metformin el medicamento asociado, pero si no te sabes el mecanismo de acción del metformin, que también te lo están evaluando, pues puede fallar la pregunta. Pues exactamente, la respuesta es metformin. ¿Por qué el metformin? Bueno, miren, recuerden que una de las complicaciones principales o uno de los side effects más frecuentes del metformin es la diarrea. Los pacientes a los que ustedes le comiencen metformin van posiblemente a tener algún tipo de abdominal cramps, o sea, dolores abdominales o molestias abdominales, y algunos pueden tener también diarrea, sobre todo si la dosis de metformin es un poco alta. Pero es normal y debe pasar en unos 7 días. O sea, usted debe hacerle reassurance, o sea, explicarle al paciente lo que puede suceder. No obstante, el metformin tiene también una consecuencia o side effect fatal, que puede ser fatal, como es la lactic acidosis o acidosis láctica. ¿Qué sucede? Si ustedes tienen una situación y le están hablando que el paciente se va a ingresar y tiene posibilidad de que se le realice algún tipo de contraste, algún estudio de contraste, por ejemplo, el paciente llegó al hospital con algún tipo de chest pain, dolor en el pecho, o llegó con alguna situación en la que puede requerirse un CT scan con contraste, en esa situación ustedes lo primero que van a pensar es suspender el metformin. El paciente no puede continuar con metformin en el hospital. O si la creatinina está
está más de 1.5 en los hombres o 1.4, más de 1.4 en las mujeres, o el filtrado glomerular del paciente menor de 30, no debe continuar con metformin. ¿Por qué? Porque se acumula el metformin, o sea, el paciente va a tener dificultad para excretar metformin, pero también para excretar el ácido láctico que se produce normal diariamente en nuestro organismo por todos los procesos metabólicos en nuestro cuerpo, y por tanto podría ocurrir una acumulación de ácido láctico y ocurrir una acidosis láctica, o sea, no secundaria a infección, sino secundaria al uso de metformin en estas situaciones. Por tanto, ¿cuándo no debes utilizar metformin? Número 1, si la creatinina está más de 1.5 en las mujeres o 1.5 en los hombres o 1.4 en las mujeres. Lo normal, recuerden, la creatinina 0.6 a 1.2. Ahora, si también el filtrado glomerular está a menos de 30, tampoco debes usar metformin. Si, por ejemplo, el paciente está utilizando algún tipo de medicamento que puede ser nefrotóxico, eviten metformin. O si el paciente va a ser admitido o ingresado o se le va a realizar en la admisión durante esta hospitalización algún procedimiento que conlleve al uso de contraste, por ejemplo, le van a hacer una left heart cath, una coronariografía, le van a hacer un CT scan con contraste, deben suspender metformin. O sea, la respuesta sería suspender metformin, o la respuesta sería el metformin fue el que causó esta situación. Vamos entonces a desglosar la pregunta y cómo sería la respuesta. Y, o sea, el racional sería este paciente, como ven aquí, llegó admitido porque tenía una complicación secundaria al uso del metformin, que es la acidosis láctica. Otros pacientes en los que ustedes deben tener mucho cuidado al usar metformin son pacientes ya ancianos, pacientes que pueden tener deteriorada su función glomerular, o sea, el filtrado glomerular, por tanto deben tener mucho cuidado con el metformin.